Parte 4 de nuestro estudio es una perspectiva bíblica de las misiones como se encuentra en el libro de Hechos. Pablo escribió: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, versículo 20. El libro de Hechos es la iglesia que vaya al mundo. Inmediatamente Pablo fue mandado a los gentiles en Hechos 22-21, pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Su gran líder fue enviado a los gentiles. Gracias a Dios que el Evangelio llegó a nosotros. Hechos 26, 17-18. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te enviaré a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esto fue la comisión específica de Pablo, para se dar cuenta del corazón de Jesús y el ministerio que indica el evangelista. El líder fue crucificado, el tesorero vendido, el vocero principal negó la fe, y el remanente se dispersó cobardemente. Pero a pesar de esto, por el poder del Espíritu, eventualmente ellos iban a ser transformados también. Kosher, o sea que los judíos palestinos se les dio cambiar al mundo, una misión imposible. Ellos realmente no querían nada que ver con el resto del mundo. El plan de Dios fue de 10 eventos secuenciales que están en Hechos para introducir a los apóstoles al desenfrenado mundo gentil. 10 pasos son los siguientes. Primero comienza con la puerta de fe para Israel en Pentecostés, Hechos 2. La puerta de fe para los samaritanos en Hechos 8. Luego la puerta de fe para los judíos proselititos en Etíope en Hechos 8. En cuarto, la puerta de fe al gentil Cornelio y su familia en Hechos 10. Y 5, la fundación de una iglesia integrada en Antioquía en Hechos 11. 6. El envío de los primeros evangelistas transculturales, llamados misioneros, Hechos 13. La conversión de muchos gentiles, en Hechos 13. La conversión de paganos idólatras, en Hechos 14. El Consejo de Jerusalén aprueba la salvación de los gentiles, en Hechos 15. Los viajes evangelísticos misioneros por el Imperio Romano, en Hechos 16 hasta capítulo 28. El poder de Pentecostés, la promesa del Padre y nuevos ministerios del Espíritu desde el comienzo. En Hechos capítulo 2 vemos el bautismo del Espíritu constituyó el cuerpo de Cristo, la iglesia, según 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Cuando el Espíritu Santo vino y empezó a morar en las vidas de todos los creyentes, que ellos recibieran el mismo Espíritu, esto implica que son unidos en un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu de los discípulos fue un testimonio contundente de la resurrección, ya que la salvación depende del trabajo previo del Espíritu Santo. Es la importancia de la dependencia sobre el poder del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu hace la obra de trayendo convicción, iluminación, enseñanza y un oído habilitado providencialmente para escuchar. Es vital la llenura de quien habla, porque sin la obra del Espíritu, el Evangelio es nada más que palabras. Pero es el poder de Dios que suelte el poder del Espíritu Santo en las vidas de los pecadores.
Un día de Pentecostés, el propósito misionero de la iglesia afirmó por medio de una de las tres señales en el día de Pentecostés. El propósito de la iglesia fue afirmado por el señal de las diversas lenguas étnicas. Se menciona 16 dialectos en capítulo 2, versículos 9 a 11. Pedro citó Joel 2 para mostrar la similitud. No es un cumplimiento de la profecía, porque todavía sigue siendo una promesa para el comienzo del milenio, que es algo similar. Tampoco todo el mundo no recibiera el Espíritu Santo, como dice en Joel 2. Entonces todavía falta el cumplimiento en el futuro, pero la misma experiencia con un grupo selecto sucedió en el comienzo de la iglesia. Pedro quiso enfatizar el aspecto global del plan de Dios en 2:17, como dice, sobre toda carne, otra vez enfatizando el propósito de Dios. Hablar en otras lenguas fue profetizado como una señal a los incrédulos de Israel, en 1 Corintios 14, 20 a 22, justo con quien Pedro estaba hablando cuando estaba explicando lo que sucedió con las lenguas. Era una señal para los demás judíos, los incrédulos, para que ellos creen que lo que está sucediendo es real. Nota esto, que hubo tres señales en aquel entonces, estruendo como de un viento recio que soplaba, tremendo ruido como un huracán, símbolos pequeños de fuego, se observa, y además otras lenguas reales, descrito por nombre. Pedro fue comisionado a usar las llaves del reino de los cielos, no es la llave del cielo mismo, sino que la que abre la puerta para que entre en el cielo ahora. Pero durante 8 y 12 años, ellos predicaron solo a los judíos, Hechos 11 a 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Por 8 a 12 años rehusaron llevar el evangelio a los gentiles. Pero en Hechos 4, la inclusión de los samaritanos, considerados mestizos, apóstatas, desde la repoblación de Asiria en los años 700 a.C. Luego se volvieron enemigos de la reconstrucción de Nehemías en 400 a.C. Pedro no inició el ministerio, pero fue requerido para hacerlo oficial. Un paso radical, pero aún no tan difícil como con un gentil. Otras puertas que se abrieron en Hechos capítulo 8, un proselitito de convertido, Felipe con el etíope. Ejemplo de cómo el Espíritu dirige a una persona clave para penetrar a una nueva población. Y sabemos de la historia de que por medio de él el Evangelio llegó al norte de África muy temprano en la historia. Hechos 10, la penetración al mundo gentil. Al fin un gentil recibió el mensaje por Pedro en Cesarea. Dios se aseguró de que Pedro llegara al lugar preciso, en el momento preciso, con el mensaje preciso, a la persona precisa, como Él va a ser igual en tu vida. Lenguas sobrenaturales volvieron a ocurrir, lenguas gentiles. Probaron que Dios estaba trabajando en la misma manera con los gentiles que con los judíos. Los líderes de Jerusalén no se convencieron fácilmente, pero la similitud de la experiencia es lo que les convencieron de que realmente el Evangelio ya es para los gentiles. Fue necesario una señal idéntica a la del Pentecostés para convencerlos. 11, versículo 18. De que todos los gentiles eran igualmente parte de la iglesia. Ahora el Evangelio empieza a esparcir por todos lados. En Hechos 11, la primera iglesia multiétnica, en más o menos 10 o 12 años después de Pentecostés, ya los judíos de la dispersión solo predicaban a los judíos, como habíamos visto en 11:19.
terriblemente aterrado para los cristianos judíos de Jerusalén. Finalmente se realizaba un solo cuerpo, como en Efesios 3, 2 a 6, que dice lo siguiente: del plan de la gracia de Dios que me encomendó para ustedes, Pablo hablando, el ministerio que me dio a conocer por revelación, este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, que los gentiles son, juntos con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Cuando hay grupos de tanta diferencia naturalmente, pero que son unidos en Cristo, eso es lo que honra la obra redentora de Cristo. Primera vez que los discípulos son llamados cristianos está en Antioquía. No es una división de judaísmo, sino una entidad completamente nueva, completamente distinta de Israel. La primera iglesia ahora envió a misioneros. No solo mostró que los gentiles podrían ser incorporados a la iglesia, sino que mostró que muchísimos de ellos podrían ser ganados a Cristo. Hechos 13. Pronto los gentiles lograron ser los líderes en la iglesia. Todos son nombres gentiles, excepto Bernabé y Saulo. El Espíritu dirigió a la iglesia para que envía a sus líderes principales. Nota Hechos 13:3. Los despidieron. Es la palabra apoluo. Significa libraron o separaron. Es su separación oficial de la responsabilidad de la iglesia local. También nota de que los misioneros no eran sostenidos económicamente por la iglesia local, por lo que sabemos. Nota que Pablo había sido comisionado para alcanzar a los gentiles 10 años después de su conversión. En Hechos 13, ministerio único de Pablo. 3 contextos relatan su conversión: Hechos 9, 22 y 26. Los 3 muestran cómo Dios le escogió a él para ser un testigo único para los gentiles. Gálatas 2, 7 a 9. Han pasado ya 10 años de los apóstoles, no habían dejado todavía Jerusalén. A fin entendieran la visión, probablemente la entendieran por Pablo. Pablo fue criado bicultural, como un hebreo de Tarso. Su compañero Bernabé también fue criado en una cultura gentil, también de Chipre, versículo 4 a 36. Además, Pablo fue un ciudadano romano. Y este es su primer viaje. Primero pasaron desde Antioquía hasta Chipre. De Chipre subieron al norte, entraron en Panfilia, luego Pisidia, Antioquía de Pisidia. Luego pasaron Iconium, luego Listra, Derbe, y luego retrocedió el mismo ruto hasta que volvieron a Antioquía. Tenemos un video para mostrar todo esto. El primer equipo evangelístico misionero que penetraba al mundo. La mitad de Hechos está dedicado al ministerio de Pablo. Y las experiencias en Antioquía le mostró cómo reproducir iglesias en el mundo. Aparece la pregunta teológica: ¿deberían los convertidos gentiles primero hacerse judíos para luego ser cristianos? Eso fue un problema teológico en el principio. Las experiencias anteriores fueron de alguna forma exploratorios. Por los judíos fue en el comienzo, Romanos 1:16, tanto una estrategia sentimental como práctica en este entonces, pero hoy es ineficaz. Difícil que vayamos ahora para predicar en una sinagoga. Juan Marcos se retira probablemente debido a un choque cultural. Es una especulación. Pero un judío en una cultura radical, pagana, gentil, pero más tarde Pablo lo encomienda en 2 Timoteo 4:11. Ingreso entre los prosélitos en las sinagogas en Pisidia. Pablo como un rabí y Bernabé como un levita siempre fueron escuchados en las sinagogas. Muchos prosélitos, temerosos de Dios, se convirtieron.
en capítulo 13, versículo 43. Muchos de los judíos de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, porque todavía no eran prisioneros de las tradiciones de los fariseos. Pero ese acercamiento se convirtió en un puente para el mundo gentil. Hechos 17, versículo 4. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocos. Además, en Hechos 14, plantaron iglesias entre los gálatas, idólatras en Listra, probando que el evangelio es efectivo inclusive sin iniciar como judío. Listra fue el primer pueblo donde no fuera por una sinagoga, aunque había algunos judíos allí como Timoteo. Concluyen de nuevo en la iglesia local de Pablo, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14, 27. No hay nada que pueda comparar como ser el primero de llegar a un pueblo con el Evangelio. Hechos 15. Desde que el concilio de Jerusalén resolvió el problema de la salvación de los gentiles en Hechos 15, 1 a 31. En el año 49 después de Cristo. Los legalistas querían una iglesia como la iglesia de Jerusalén. En su segundo viaje, ahora saliendo de Jerusalén, vuelve a Antioquía, pasa por su hogar en Tarsus, cruzando las montañas, vuelve a entrar en Derbe, donde había dejado muchos discípulos. Luego pasó a Listra y Iconium, y luego a Troas, donde encontró con el benmédico Lucas. Y desde ahí cruzó el mar hasta Neápolis y luego a Filipo, que llegó al fin a Atenas. Y en Atenas poco tiempo y luego fue a Corinto. En Corinto ahí quedó varios años estableciendo la iglesia. Luego pasó a Éfeso en camino para volver otra vez a Cesarea y a Jerusalén. Todo esto vemos el 30 años de compromiso que comienza desde 36 de cuando se convirtió hasta el año 66 después de Cristo. Jerusalén en aquel entonces se estima como 1000 casa iglesias. En Samaria miles creyeron, fueron bautizados y discipulados. Cesarea, la iglesia plantada en el centro del gobierno. Antioquía de Siria, 360 millas al norte, tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Bernabé, Pablo y Marcos evangelizaron a los gentiles. Luego por toda Turquía, por Grecia, hasta Serbia, que es la zona de Ilírico, mencionada en Romanos 15, 19, que ellos evangelizaron hasta este extremo del imperio y plantaron iglesias por todas partes, más de 10,000 millas a pie. Roma al fin llegó como el centro del mundo, se convirtieron en el centro más grande de evangelismo y plantación de iglesias. Y al fin, supuestamente que llegó a España, el límite del Imperio Romano en aquel entonces. Este fue el tercer viaje misionero de Pablo. Hechos 18 hasta 19, Hechos 20 en su Macedonia, quedó un poco tiempo en Corintios para escribir el libro de Romanos. Luego Hechos 21, su regreso a Mileto, donde él encontró con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y al fin, en Hechos 21, está regresando a Jerusalén. Pero tenemos en todo esto una misión estratégica. Se identifican con los hombres y mujeres perdidos tanto como es posible. No hay una separación farisaica. Se involucraban con las iglesias en hogares. Se concentraban en las ciudades estratégicas: Antioquía, Filipo, Atenas, Corinto, Éfeso. Se limitó a trabajar en 4 provincias. En lugar de esparcir las noticias, él se enfocó y dejó establecidos grupos por todas partes y regresó varias veces a los mismos grupos y luego escribió a ellos también. El bautismo, instrucciones e involucramiento en los creyentes tan rápido como sea posible para dirigir iglesias pequeñas en los hogares.
No esperaba años y años, sino que inmediatamente, muy rápido, ellos tomaron responsabilidades por sus hermanos y como líderes. El liderazgo como un equipo, no solitarios, sino que en equipo, en grupos, fue la forma que ellos establecieron las iglesias y los multiplicó.